Ahora sí, sumamos a Santiago Llull. Santi, con un tema clave, ¿no?, en esta transición de gobierno y sobre todo pensando en lo que va a suceder a partir del 10 de diciembre. Un tema que venimos conversando mucho con vos, los impuestos en Argentina y si vamos hacia una reforma, por supuesto, con aval del Congreso. Claro, porque de alguna manera toda reforma tributaria implica que la recaudación no debe bajar. ¿Por qué? Porque vas a tener que achicar el gasto del Estado para poder recaudar menos, pero si recaudás mucho menos, hay situaciones que el Estado cubre que no lo vas a poder hacer. Bueno, se está hablando de bajar la cantidad de impuestos que hay. Esto también va a afectar a las provincias, afecta a la gobernabilidad. Esperemos que pueda haber un esquema importante e interesante para que sea un win-win, para que todos puedan ganar y para que la Argentina se acomode un poco más. Guillermo Poch, contador tributarista, está conectado con nosotros y nos vamos a meter, Guille, directamente en lo que podría llegar a pasar, ¿no?, en la gestión del presidente electo y hablando en principio de la eliminación de algunos impuestos en una primera instancia. ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Rocío? ¿Cómo andás, Santiago? Hola, Guille, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Coincido, Santiago, con lo que venías diciendo de que va a haber que hacer una transformación a nivel de lo que es gasto para después poder trabajar en lo que viene a ser la parte de los impuestos. Coincido plenamente con lo que indicás porque si no se te genera un hueco, un bache que lo tenés que cubrir. Si no querés emitir y tampoco estás en condiciones de tomar deuda, aparecería ese bache. O sea, hay que trabajar claramente en la parte de los gastos para poder después abordar la parte impositiva. Bueno, tenemos para ir compartiendo, mientras vamos haciendo este análisis, directamente cuáles impuestos podrían llegar a eliminarse, ¿no?, en una primera gestión, teniendo en cuenta esto que decíamos, ¿no?, que se va a tener que buscar, Santi, el consenso, el acuerdo entre las fuerzas políticas, porque esto tiene que pasar por el Congreso. Y la pregunta como tributarista, porque claro, todo el mundo se queja de la cantidad de impuestos que hay. ¿Sirve sacar 100 impuestos que recaudan una porción muy chiquitita? ¿O mejor sacar 2 fuertes y dejar todo el resto? Porque no es lo mismo un impuesto al cheque que un impuesto de sello de la provincia de Neuquén. Claro. Sí, ahí, Santiago, claramente hay que trabajar en impuestos, uno, que generan distorsión en la actividad económica cuando ya está sensibilizada la economía argentina. Entonces ahí... A ver... Bueno, ahí lo vamos a reconectar a Guille, justo se nos cortó. Es interesante eso que vos planteabas, y incluso lo conversábamos también en otro momento, qué va a suceder con la injerencia que tienen las provincias y los municipios dentro del cobro, ¿no? En el cobro, perdón, de los impuestos que tienen o carácter provincial o carácter municipal, porque si hay un alivio a nivel nacional y no se acompaña, ¿no?, también con la decisión, en este caso de los intendentes y los gobernadores, no va a haber tal alivio fiscal. El otro tema, Santi, es cómo se va a lograr el equilibrio, ¿no? Si se reduce en definitiva la coparticipación o se elimina y se bajan los impuestos, ¿de dónde van a recaudar? Bueno, hablábamos del impuesto al cheque, uno de los impuestos que se pusieron, te diría, por una cuestión de necesidad y urgencia de aquel momento. Hoy la incidencia, si no cambió, Guille, de mi época que manejaba esta situación, es el 1,2%. Digo, hay una incidencia muy fuerte para las empresas en ese porcentaje que además, dicho por ti, es un ente muy importante en la recaudación. O sea, es muy importante para el país, pero para las empresas, ¿realmente 1,2% puede mover la aguja? Ese 1,2 que indicás, dependiendo de la categoría, en algunos casos lo puedes tomar a cuenta de lo que viene a ser ganancias en las empresas chicas, pero de alguna manera en determinados tipos de rubro el 1,2 termina siendo importante. A eso también, Santiago, hay que sumarle lo que pasa con el impacto de un impuesto sobre los ingresos brutos. Entonces, el problema que sucede en la Argentina es que vos tenés una sumatoria de impuestos que te van afectando en la rentabilidad, porque en una empresa tenés 1,2, vamos a salir del impuesto a las ganancias, pero vamos a hablar de los impuestos que son tal vez terminan siendo distorsivos.
tenés 1,2 de impuesto al cheque. Después tenés otro impuesto que es el 5%, líneas generales, 3,5, 5 para una empresa que está revendiendo en impuestos sobre los ingresos brutos. Tenés sellos el 1,2. Después tenés una tasa de seguridad y higiene el 1%. Entonces, cuando vos haces esa sumatoria de conceptos, hace de que una compañía, para distribuir 100 pesos, estuvo pagando entre 102 y 106 pesos de impuestos. Entonces, la sumatoria de gravámenes hace que hoy la carga tributaria sea alta y atente contra el desarrollo de la actividad económica. Claro, ahí me preguntaba si el sacar la presión impositiva de una compañía para una mayor rentabilidad se va a ver reflejada para el win-win en el precio, para que vos puedas... Bueno. Porque yo quiero que la empresa gane plata, pero no que aumente su margen de rentabilidad, sino que pueda vender más y por ende, por mayor cantidad vendida a un precio menor, pueda tener un beneficio. Porque si no, es darle un beneficio a la empresa para sacarle el pie, pero que no lo descarga la sociedad. Vamos a meternos, Guille, en esto que dice Santi de los precios, compartiendo lo que tiene que ver con los alimentos y el porcentaje de impuestos, en este caso, que tiene la composición de elementos de la canasta básica alimentaria, como es la leche, el pan y la carne, ¿no? Teniendo en cuenta de esto que vos decías, Guille, perdóname, Santi, en definitiva, si esto va a llevar a cabo la reducción de los impuestos o si se va a aumentar el margen de rentabilidad. A ver si tenemos para compartir, por ejemplo, esto que decíamos. Fíjense, ¿cómo se compone el precio de la leche? Uno de los sectores que más reclamos le hizo al gobierno nacional, que incluso fue parte de un programa que se llama Impulso Tambero, donde el precio por litro de leche estaba subsidiado por el Estado Nacional, en parte por el efecto negativo que había tenido la sequía en este sector en particular. El 29% en este caso es lo que le queda al tambo. Al tambero, al que produce la materia prima, al que da la leche, y al que la lleva a la industrialización le dan el 30% del valor de un sachet de leche. El 26% es la industrialización, es decir, todos los procesos que lleva la leche, incluido el packaging. El 19% de comercio, Guille. Y acá viene tu parte. Prácticamente de impuestos es lo mismo que de industria. Así es, Santiago. O sea, ahí es donde se pone de manifiesto el estudio que hizo FADA, la Fundación Argentina para el Desarrollo Agropecuario, hace un análisis y dice, bueno, el 26% del precio de la leche son impuestos. O sea, 1 de cada 4 pesos son impuestos. Claramente eso no cruza con la tasa del IVA, la cual de alguna manera inclusive estaría exento en el caso de una leche sin aditivos. Entonces, todo ese componente está dado por los sucesivos impuestos que fueron pagando a lo largo de la cadena de producción y de comercialización. Entonces, los estados nacional, provincial y municipales terminan componiendo un 26% de lo que viene a ser el sachet de leche. O sea, cada 100 pesos que vos pagás, 26 se lo está llevando el Estado. De alguna manera, Santiago, con lo que vos indicabas, es un sector importante. Como vos tenés el tambo, el 29%, la industria, el 26%, el Estado participa casi en esa tercera parte, dejando de lado el comercio. O sea, es una participación importante. Ahí sí tenemos otra participación, que es la carne. Pero la pregunta de esto es, si vos bajas impuestos, ¿quién te lo va a pedir? Porque acá hay que repartir la torta de lo que vos dejes de recaudar de impuestos. El tambero, 29, es el que tiene la vaca, el que corre el riesgo, el que tiene que producir. ¿Está bien ese número para un tambero, el 30% de un producto que tiene que tener algún tipo de proceso y luego 19% en el comercio? ¿Cuáles son los márgenes a nivel mundial, Guille, de esto? ¿Hay presión impositiva? Porque nos comparamos con el mundo. Todo el tiempo la gente se quiere comparar con el mundo, pero comparemos todo con el mundo. ¿Cómo es en el resto de los países? Ahí está bueno el comentario que hace Santiago.
fíjate algo, a veces vos hablabas qué es lo que le corresponde a cada una de las etapas y está muy bien lo que vos decías en relación a la actividad y a los riesgos que va corriendo cada uno. ¿Sí? Acá uno a veces estamos dentro de una sábana corta y donde si uno dijese le corresponde más al tambo y el comercio, cada uno hace sus esfuerzos. Lo mejor que puede suceder en una economía es darle herramientas de medición. Y acá Santiago te iba a decir algo, o sea, también hay que verlo cada uno en cada uno de sus países. Argentina claramente tiene una presión tributaria muy alta. Fíjate que ese 30% más o menos que estamos hablando en cada uno de los productos está alineado con la presión tributaria total de Argentina, y si eso lo comparamos, como vos preguntabas, con otros países, Argentina lidera junto con Brasil ese 30%, como que somos top 1, top 2 de lo que viene a ser la recaudación. Otros países de la región con quien nos tendríamos que comparar, la presión tributaria total es mucho más baja. Lo mismo en los productos. Claro. Siguiendo con esa línea de razonamiento, aparece un problema que estaba vinculado a qué sector debiera corresponderle un porcentaje de ese sachet de leche, y lo mejor que puede suceder es darle herramientas de medición. Que se ve rota esa medida, que es el sistema de precios cuando hay inflación. O sea, la inflación atenta contra esa distribución armónica entre los distintos sujetos de una cadena de comercialización y de producción. A ver, Guille, vamos con las otras placas que tenemos para compartir. Vimos leche, vimos carne. A ver, ahora tenemos, creo, ahí tenemos otra vez. Carne no terminamos de ver. Bueno, ahí analizanos esto y en este caso sí trasladanos en cuanto a pesos, por ejemplo, ¿no? Para hacer una cuenta fácil de 100 pesos, ¿cuánto se queda el Estado, ¿no? En cómo se compone el precio de la carne. Bueno, acá, Rocío, tu pregunta es, vos estás en góndola, estás gastando 100 pesos, conforme esta placa vos estás pagando 24 pesos de impuestos. Acá lo que hay que tener presente, que no es un aspecto menor, es que bajó la porción de impuestos en relación al análisis previo que hizo la Fundación. ¿Qué es lo ejemplificativo y a la conclusión que llegan? Que al haber una reducción en el margen de rentabilidad en el comercio, vio reducido el costo impositivo. ¿Qué es lo importante a tener en cuenta? Que a veces no importa solo el porcentaje, sino también cómo se componen. Hoy tiene una fuerte incidencia el impuesto al valor agregado por sobre un impuesto a la renta. Y es un impuesto mucho más justo el impuesto a la renta que un impuesto al consumo. Para que quede claro, dice, ese 24% de impuestos incluye el impuesto al valor agregado, incluye el IVA. Incluye el IVA, ganancias, ingresos brutos, impuesto al cheque, o sea, todos los impuestos, una tasa de seguridad y higiene que se está pagando en un municipio, incluye toda la cadena de valor, ahí están incluidos la totalidad de los gravámenes. Ahora, Ro y Guille, pero pensemos entonces esto, no es tanta la incidencia de impuestos si tomamos que el 90% de la incidencia de ese impuesto es el impuesto al valor agregado. Y a esto te pregunto, ¿es descabellado una baja en la alícuota como en algún momento existió? Yo creo que he tenido alguna vez en mi vida el 18% de IVA. ¿Puede ser, Guille? ¿Se puede bajar esa alícuota o eso sí realmente es lo que se llama un tiro en el pie para el país? Veo difícil, Santiago, de ir a una reducción en el impuesto a valor agregado porque de alguna manera es el impuesto que hoy está aportando mayor recaudación a nivel nacional. Bueno, claro. Aproximadamente entre 32, 34 36% dependiendo del momento del año de la recaudación total nacional, o sea, no es menor. Es importante esa devolución que se produce para determinado universo de gente, los 18.800 pesos, es importante, pero eso termina impactando en lo que viene a ser en la recaudación de las provincias. Claramente Argentina está en una situación compleja desde el punto de vista tributario y de nivel de gastos. A la próxima administración, a partir del 10 de diciembre, se van a tener que poner de alguna manera en autos para tratar de encontrar una solución
alineado a lo que también la ciudadanía Sin está duda. pidiendo hoy en día. Guille, vamos a ver en este caso pan, que es lo que nos queda, y mientras tanto recordemos, si querés, ¿no?, que se llevó a cabo en este caso el reintegro como una medida que tomó el ministro de Economía Sergio Massa de los productos de la canasta básica con un tope de hasta 18.800 pesos. Pero lo que sí anticipó Javier Milei es que no iba a dar marcha atrás justamente con esa medida, pero va a ser directamente con una eliminación del impuesto, sino no con un reintegro como es ahora en este caso. Así es, Rocío. En el caso de la placa que ahora estamos viendo, acá en el caso del pan tenemos un 26%. ¿Cómo se compone ese 26%? Uno está hablando aproximadamente un 80% a nivel de impuestos nacionales, un 17% a nivel de impuestos provinciales y un 3% a nivel de impuestos municipales. Esa es la composición de ese 26% total. Y ahí tenemos 59% de la panadería, porque la gran incidencia que tiene la panadería es la mano de obra. Totalmente. Por ende, cuando vos tenés un gremio que necesita más dinero, más paritaria, eso indefectiblemente se va a trasladar. La economía es finita, lo que va de un lado va para el otro. Y por eso, Guille, te preguntaba, esto de la reducción de alícuota, en algún momento Bienes y Servicios tiene otra alícuota, creo que es el 10,5, es la mitad. ¿Hay posibilidad de realmente a los alimentos básicos, de canasta básica, cambiar la alícuota del IVA, por lo menos en las segundas marcas, por lo menos en lo que tiene que ver con la alimentación de los argentinos? ¿Ves posible alguna reforma de ese tipo? Mirá, Santiago, hoy algunos productos están ya eximidos del impuesto al IVA. Hay impuestos como el agua, la leche, el pan lo tenés exento. Hay otros productos que los tenés grabados al 10,5. El problema que tiene la Argentina muchas veces cuando estamos viendo estas placas es que vos tenés dentro del precio hay impuestos, a diferencia de lo que sucede con impuestos al valor agregado, que los tenés incluidos dentro del precio, como puede ser el impuesto sobre los ingresos brutos. Entonces, ¿qué sucede? Vos estás comprando una resma de papel para imprimir los tickets y de alguna manera vos adentro tenés un impuesto que es el impuesto sobre los ingresos brutos, y eso es lo que te da que la carne, tal vez pagando el 10,5% en IVA, después estamos hablando de un 24%. Como que la composición tributaria a veces, no solo reduciendo la alícuota del IVA vas a tener un impacto grande. ¿Por qué? Porque tenés muchos impuestos que están contenidos en el precio dentro de lo que fue toda la cadena de producción y de comercialización. Claro. Por ejemplo, impuestos sobre los ingresos brutos. Claro. Bueno, es un gran desafío, ¿no?, el tema de impuestos, porque ahí veíamos también algunas distorsiones que después habrá que ver si está bien que se quede algunos comercios del 19%, si la panadería tiene una incidencia del 59%. Bueno. Y si se puede realmente revisar esto, porque si la presión tributaria es para repartir y de alguna manera hacer más equitativo este país para que el Estado esté presente, digo, ¿podría alguien decidir resignar esos impuestos para que la industria crezca más? ¿Qué te pasaría si vos sacás hoy el IVA? Para entender este mundo, dice, para ser realmente, te diría, exagerados. Sí. Saco el IVA, ¿a quién no le puedo pagar? Un ejemplo que en este caso no mostramos, pero que sí también es bien representativo de lo que pasa con la cadena de valor, es el caso de las frutas y las verduras, ¿no, Guille? Incluso muchas veces salen los productores, ¿no?, a pedir que ese porcentaje total de lo que vos lo encontrás en la góndola y lo que ellos reciben aumente, porque realmente dentro de todo lo que es la cadena de producción, la incidencia que ellos tienen en la participación del total es muy pequeña. Y ahí es la misma pregunta, ¿no?, que hacía Santiago en relación a los otros componentes. También con productos de consumo masivo y en definitiva también con sectores que terminan siendo postergados, como es en este caso los trabajadores de la economía popular, que están particularmente metidos, ¿no?, en lo que es frutas, verduras y demás. Totalmente. A la pregunta de Santiago, en lo inmediato veo muy complejo una derogación total del impuesto al valor agregado,
cuando hoy se sustenta el 36%, como te decía antes, de la recaudación nacional. Lo ideal sería migrar hacia donde un impuesto a las ganancias, conservando o inclusive reduciendo la alícuota, la recaudación fuese mayor. Eso es a través de lo que otras veces hemos dicho, de lo que es generar una mayor base de recaudación, no a través del aumento de la alícuota, de ese porcentaje que uno habla, impuesto a las ganancias. En general uno habla del 35%. Lo que uno tendría que pensar es cómo aumentamos esa base de recaudación, y la respuesta a eso es a través de la generación de mayor riqueza, a través de mayores inversiones. Muchas frases quedan en el inconsciente colectivo, como por ejemplo, yo no sé dónde va la plata de mis impuestos. ¿Sí? Es una frase de rock que todo el mundo dice, yo no sé dónde va la plata de mis impuestos. ¿Dónde va este 36%? Y te lo pregunto como tributarista, ¿está identificado? Hay partidas donde, bueno, un porcentaje va medio oculto. Sí. ¿O queda claro a dónde va este 36% que se recauda del IVA y que va al Estado? Porque me apuro a decirte que va a jubilaciones, a obras sociales, a mantener la educación y la salud pública. ¿A dónde van, Guille? Bueno, ahí para la audiencia, la gente, si lo quisiese analizar, tal vez le va a costar un poco llegar a esa respuesta. En líneas generales, para transmitir conocimientos a la audiencia, vos tenés un gravamen. Ese gravamen puede tener, para lo que viene a ser, los pagos de conceptos generales o asignaciones específicas. Un impuesto al cheque en un momento estaba direccionado 100% a la recaudación, a lo que venía a ser el ANSES. Y después hay otra suerte de que también hay impuestos que vos, una porción de lo que recauda la nación, le termina llegando a las provincias cuando se habla de un impuesto coparticipable. Claro. En el presupuesto nacional vos tenés, de alguna manera, primero se parte del nivel de gastos que quiere asumir un Estado nacional, y después tenés cómo se financia el Estado. Vamos a la parte tributaria. Entonces, en cada impuesto vas a tener una porción que puede ser asignado a, siempre vamos a hablar en líneas generales, de servicios indivisibles, la seguridad, la educación, la parte sanitaria, todos esos gastos del Estado. Después también a cumplir muchas veces deudas que contrajo el Estado con anterioridad. Entonces, tenés un componente, y toda esa información estaría disponible a veces para una persona que no está en el día a día en materia tributaria o no es un economista. Todo eso tiene origen y se puede y se tiene que identificar en la ley de presupuesto. Bien. Perfecto. Guille, te agradecemos mucho, como siempre, el contacto y que nos traigas, bueno, uno de los temas más importantes, ¿no? De cara también a lo que viene después del 10 de diciembre. Gracias. Por favor, y a disposición. Gracias, Guille.